Hola a todas y todos, mi nombre es Javier Ciciaro y les hablo desde la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en la Argentina, en particular desde la iniciativa Spotlight, un proyecto de la Unión Europea y del Sistema de Naciones Unidas para contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. En el marco de ese proyecto, desde OIT, abordamos el vínculo de la violencia de género con el mundo del trabajo. Y tenemos en el convenio 190 y en la recomendación 206 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo dos instrumentos fundamentales, ¿no?, para abordar y prevenir situaciones de violencia y acoso, que como sabemos repercuten lamentablemente de manera desproporcionada en las mujeres. Entonces se vuelven instrumentos fundamentales para prevenir y abordar situaciones de violencia de género. Es para mí un orgullo y una gran alegría saber que desde el sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadoras de Obras Sanitarias, JATOS, están llevando a cabo esta capacitación integral en género. Nos parece que es fundamental que los gremios tengan este compromiso desde sus acciones de capacitación con este tema, y es lo que seguramente va a hacer una diferencia el día de mañana en la posibilidad de tener un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Permítanme en unos minutos compartir con ustedes una serie de reflexiones respecto a cómo estos instrumentos, el convenio y la recomendación, pueden hacer una diferencia en lo que hace a erradicar situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, con particular atención a situaciones de violencia de género. Como muchas y muchos de ustedes probablemente sepan, la Organización Internacional del Trabajo, que existe desde el año 1919, tiene entre otras de sus funciones discutir y aprobar normas internacionales del trabajo. Otra de sus particularidades es que esto se realiza en un contexto tripartito. Somos el único organismo tripartito de las Naciones Unidas. No solo nos componen representantes de gobiernos, sino también representantes de organizaciones de trabajadoras y trabajadores y organizaciones de empleadoras y empleadores. En el año 2019, y luego de varios años de discusión, se aprobaron en el marco de la OIT, en la Conferencia Internacional del Trabajo del Centenario, cuando cumplíamos 100 años, las primeras normas internacionales que específicamente abordan la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, el Convenio 190 y la Recomendación 206. Ustedes imaginarán que en un ámbito tripartito y donde participan 187 países miembros de todo el mundo, no es nada sencillo ponerse de acuerdo en los contenidos de una norma internacional. La anterior norma aprobada había sido en el año 2011, el convenio 189, que establece cuáles deberían ser las condiciones de trabajo en el sector de casas particulares. 8 años después tenemos un nuevo convenio, el 190, y la recomendación 206 que lo acompaña. Esto para decir, es muy importante que nos acompañen en que una vez que ha aprobado un convenio podamos salir a acompañar su ratificación, su difusión y su implementación. Una primera definición que es bien importante es que este convenio es un tratado internacional vinculante, genera obligaciones para los países que lo ratifican. Argentina es uno de los 6 países en el mundo, junto a Ecuador, Uruguay, Namibia, Somalia y Fiji, que han ratificado este convenio y nos pone en esa carrera bien importante de países que están avanzando en esta agenda. La recomendación que lo acompaña no es un instrumento vinculante, sino que brinda orientación sobre cómo implementar el convenio. Es lo que podemos decir una hoja de ruta. ¿Por qué en OIT se evaluó que era importante tener normas sobre esta temática, ¿no? Y 5 de esos factores que quedaron reflejados tienen que ver con que se considera que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades, inaceptables e incompatibles con el trabajo decente, pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, afectan la salud de las personas, su dignidad y su entorno familiar y social, pueden impedir que todas y todos nosotros nos desempeñemos, accedamos y progresemos en el mercado de trabajo, pero en particular las mujeres, y resultan incompatibles con la promoción de empresas sostenibles, afectan negativamente las relaciones en el lugar de trabajo, la reputación de las empresas y la productividad. Hecha esta introducción, me gustaría
compartir con ustedes cuáles son las novedades que nos trae este convenio 190 y esta recomendación 206, ¿no? Violencia y acoso probablemente existan desde el origen de los tiempos, ¿no? En las relaciones de trabajo. Y es un tema que por ende ha sido estudiado hace mucho tiempo. Y no es la primera vez que una norma internacional habla de violencia y acoso, pero nunca lo había hecho de manera específica y con la definición que les voy a compartir ahora. Se consensuó luego de una larga discusión que hablamos de violencia y acoso como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Hay un par de dimensiones que me gustaría detenerme en esta definición. Fíjense que se habla de una sola vez o de manera repetida, entonces no hay una necesidad de sistematicidad en el comportamiento violento, y eso es algo que muchas definiciones actuales de nuestros marcos legislativos, como protocolos que existen, deberían revisar a la luz del convenio. Fíjense que hablan de tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar, o sea, quita la idea de intencionalidad, ¿no? Y esto es algo bien importante. No necesariamente tengo que desear hacer un daño para que ese daño suceda, ¿no? Y este concepto, ¿no? El foco en el resultado, ¿no? Es el daño que puede generar una acción o su omisión, ¿no? De tipo físico, psicológico, sexual o económico. Un segundo aporte, junto a esta definición consensuada por primera vez que tenemos de la violencia y el acoso, es la definición de violencia y acoso por razón de género, ¿no? Como aquella que va dirigida contra personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluyen al acoso sexual. Y acá la aclaración fundamental que hacen estas normas es el reconocimiento de que la violencia, ¿no?, afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas. Y es fundamental abordar las causas subyacentes que están detrás, digamos, de estos comportamientos. Un segundo aporte que me parece fundamental que trae esta norma internacional tiene que ver con los sujetos de aplicación. El convenio aplica a todos los sectores, ¿no? El sector público, privado, la economía formal, la economía informal, en zonas urbanas o rurales, y llama a proteger a todas las y los trabajadores y otras personas en el mundo del trabajo, tales como trabajadores asalariados, personas que trabajan independientemente de su situación contractual, personas en formación, pasantes o aprendices, voluntarias o voluntarios, trabajadoras y trabajadores despedidos, personas que buscan o postulan un empleo, donde muchas veces se dan este tipo de situaciones, e incluso también los individuos que ejercen la autoridad, funciones o responsabilidad de un empleador. Y de la misma manera llama a ser abordada aquella violencia o acoso que pueda provenir de o repercutir en terceros, ¿no? Cuando hablamos de terceros hablamos de pacientes o familiares de pacientes en el ámbito de la salud, pasajeros en el ámbito del transporte, clientes en cualquier ámbito del servicio, que lamentablemente muchas veces son los actores más involucrados, tanto como víctimas como victimarios, en este tipo de situaciones. Bueno, el convenio y la recomendación los contienen. Una tercera dimensión, un tercer aporte, ¿no?, que trae una novedad, que trae esta norma, tiene que ver con el ámbito de aplicación. Fíjense que hablamos de un convenio sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y no solamente violencia o acoso laboral. ¿Y esto por qué? Son normas que llaman a abordar las situaciones que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Y esto involucra no solo al lugar donde realizamos nuestras tareas, pero sino también a los espacios públicos o privados cuando son lugares de trabajo, los lugares donde la trabajadora o el trabajador cobra, come o descansa, las instalaciones sanitarias de aseo, vestuarios, desplazamientos, viajes o todo tipo de actividad social relacionada al trabajo, las comunicaciones relacionadas con el trabajo, y acá es bien importante, ¿no?, en este contexto donde muchas personas
realizan teletrabajo, Skype, el mail, el WhatsApp, son también ámbitos que quedan comprendidos dentro del convenio, el alojamiento proporcionado por el empleador y los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, fíjense qué amplia la concepción que hay sobre el ámbito de aplicación. Y por último, nos parece fundamental que el convenio y la recomendación hacen un llamado a abordar el impacto que la violencia doméstica también puede tener en el mundo del trabajo, ¿no? El convenio habla de reconocer sus efectos y dice, en la medida que sea razonable y factible, mitigar su impacto. La recomendación, que nos da un poco más de detalle, plantea algunas medidas como licencias para las víctimas, modalidades de trabajo flexible, protección temporal contra el despido, que se incluya la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos y que se promuevan acciones de sensibilización. ¿Dónde estamos hoy? Les decía al inicio, Argentina es uno de los 6 países que depositó el instrumento de ratificación ante la OIT. Eso lo hizo el 23 de febrero de este año y significa que el 23 de febrero del 2022 el convenio habrá entrado en vigor en nuestro país. ¿Eso significa que hay que esperar a esa fecha para empezar a desarrollar iniciativas que aborden la violencia y el acoso en el mundo del trabajo? No. Ya podemos empezar a hacer cosas, digamos, para comprometernos con esta agenda. De hecho, esta formación me parece que tiene que ver con ese compromiso. Y algunas de las cosas que están en manos de ustedes como referentes sindicales y como trabajadores, tiene que ver, por ejemplo, con empezar a desnaturalizar prácticas violentas al interior de nuestros espacios de trabajo y en nuestras vidas y utilizar las campañas de sensibilización o piezas de comunicación como herramientas, ¿no?, para promover esa desnaturalización. Implementar formaciones como esta misma que aborden temas de género, revisen las masculinidades hegemónicas, aborden la diversidad sexual y desde allí también piensen en la prevención y el abordaje de la violencia y el acoso. El diseño y aplicación de protocolos, ¿no?, que muchos sindicatos ya tienen, muchas empresas también, que permitan dar una respuesta ordenada y respetuosa, ¿no?, cuando se dan situaciones de violencia y acoso. Realizar diagnósticos y encuestas que permitan conocer la prevalencia y las características que está teniendo esta violencia y acoso, y prevenir y acompañar, tal como lo decía el convenio de recomendación, también a quienes sufren situaciones de violencia doméstica, ¿no? Como actores del mundo del trabajo podemos acompañar a una persona que está atravesando una situación de violencia doméstica y evitar quizás una escalada de esa situación y dar protección a esa persona. Esta es la invitación que nos hacen el convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT. Este me parece que puede ser un gran aporte desde el mundo del trabajo para prevenir y erradicar situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Entonces, los aliento a ser aliadas y aliados por un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Muchísimas gracias y un saludo grande desde OIT y la iniciativa Spotlight a todo el equipo del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. Muchísimas gracias.